referirme o remitirme en este día la enseñanza basada en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 2. Y a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Y ahorita cuando estaba cantando me quebranto. Yo soy un poco llorón, así que si me ven llorando un poquito no se asusten. El Señor siempre toca mi corazón. Y en eso tal vez me familiarizo un poco con el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 2. Voy a leer 2 versículos bíblicos para no tener la lectura muy larga, pero vamos a desarrollar un poco parte de ese capítulo 2 del libro de Jeremías. Voy a leer el verso 12 y el verso 13 en el capítulo 2 de Jeremías. Y dice así: espantaos, oh cielos, por esto. Espantaos, oh cielos, por esto. Y temblad, quedad en extremo desolados, declara el Señor. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Reina Valera dice cisternas rotas que no retienen el agua. Quise titular mi enseñanza ¿de qué fuente estás bebiendo? Y quiero incluir, ¿de qué fuente estamos bebiendo? Porque no quiero excluirme del contexto social, el contexto real en la que uno como cristiano nos ha tocado vivir en este tiempo tan complicado y tan difícil como el tiempo que estamos viviendo hoy día. En este texto vemos en el verso 12 2 palabras, 2 conjunciones, por esto, que nos llevan a estudiar entonces el contexto de esta fuerte y contundente declaración de Dios sobre Israel. Y vemos la figura entonces de Dios como hablándole a los cielos, cuando dice, espantaos, oh cielos, haciendo alusión como hablándole a su creación, de lo que ahora podía contemplar. Como testigos fieles entonces de esa ingratitud que Dios estaba viendo en el corazón de ese pueblo que Dios tanto amado, de que Dios tanto había amado y que tanto Dios había protegido y que tanto Dios había cuidado. Y dice entonces, espántense o estremezcanse, horrorícense, dice otra versión bíblica, la Peshitta, y son expresiones fuertes de parte de Dios hacia una situación y hacia una condición espiritual que Dios ahora estaba evaluando. Porque si hay algo que mira Dios es el corazón y las intenciones que hay en el corazón de nosotros como seres humanos. Amén. Amén. Porque no es solamente la apariencia. Nosotros ante los ojos de los demás podemos aparentar, tener una apariencia de la que usted quiere. Pero Dios es el que escudriña entonces los corazones. Es notorio ver entonces esta declaración en el comienzo del libro profético de Jeremías. Recordemos que él se considera un profeta entre los profetas mayores, no porque sea más importante que otros profetas, sino simplemente porque su declaración profética es larga. Son 52 capítulos que tiene este libro, más los 5 capítulos de las lamentaciones de él mismo, del mismo profeta. Entonces es un profeta que tiene relevancia en las cosas que Dios manifestó a través de él con la intención
ocasión de darles una enseñanza al pueblo de Israel. Parecía un rasgo tal vez muy humano el que Dios le estaba mostrando a Jeremías acerca de la gran decepción que había recibido de parte de Israel. Y vemos entonces esa característica que hace de Dios un Dios cercano. Estas declaraciones tan personalizadas de Dios hacia el profeta Jeremías nos dice a nosotros de que Dios es un Dios que está cercano a nuestra necesidad, a nuestra situación. Dios no es un Dios lejano. A veces tenemos la sensación de que Dios está lejos de mi problema. Pareciera que Dios ama más a fulanito de tal. ¿Por qué? Y empezamos entonces a ver cosas. No, y fíjate que todo, pareciera que todo a él le sale bien y a mí todo me sale mal. Y empezamos entonces a armarnos un cuadro que no corresponde con la realidad. Dios es un Dios cercano. Así es. Dios es un Dios cercano al corazón del hombre. Y Dios mira, si hay algo que Dios mira, es nuestra disposición a escuchar, a ver, a contemplar la grandeza y las bondades de Dios en nuestra vida. Esa característica entonces hace de Dios un Dios real para nosotros. Y por supuesto, la realidad de Dios en el corazón y en la mente de un cristiano no es solamente por lo que yo pienso o por lo que yo creo o por lo que me enseñaron mis abuelitos o por lo que yo he aprendido en la calle, no, sino que esa realidad de la cercanía de Dios está fundamentada ¿en dónde? En su palabra. Amén. Esa palabra que nos ha sido dada, que nos ha sido entregada para nosotros poder entonces mirar la manera como Dios está en la mejor disposición de bendecirnos, de ayudarnos, de consolarnos en medio de la tristeza, en medio del conflicto, en medio de la situación que nosotros estemos viviendo. Si analizamos entonces un poco el contexto de esa declaración del profeta Jeremías en estos dos versículos, tenemos entonces que remitirnos al primer capítulo del libro de Jeremías, cuando Dios le hace el llamado a Jeremías y lo ratifica como su hijo escogido. Dice las palabras de Jeremías. Aquí en el versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Aleluya. Antes que te formase, antes que fueras lo que eres, ya yo te conocí. Y ahí vemos esa característica tan personalizada de Dios sobre cada persona, sobre cada individuo. Mire, nadie es un error de la naturaleza. Nadie está vivo simplemente porque mi mamá y mi papá sacaron mal la cuenta y se equivocaron. No, eso no existe. Si estamos vivos es porque Dios así lo ha querido. Amén. Porque ese era el propósito de Dios, que nosotros entonces viniéramos. Pero viniéramos con la intención de poder descubrir realmente el sentido, el propósito para lo que hemos venido a este mundo, para lo cual vivimos. Porque la vida, mire, la vida sin Dios no tiene sentido. Se pierde el sentido de la vida sin Dios. Yo sé que el hombre en su búsqueda y en su autorrealización trata
de llenar ese espacio, ese vacío existencial con las cosas de la vida. Estudiando, logrando éxito en sus negocios, realizándose con una familia, y todas esas son cosas válidas para todos los seres humanos. Pero hay un propósito por encima de eso, que es el gran interés que Dios siempre ha demostrado, el de que el hombre pueda conocerle a Él. Y por eso, y yo no sé si me estoy desviando un poco de lo que tengo aquí, pero me llega de la manera como Dios establece los mandamientos, poniendo en el primer lugar de esa ley, de esa ley universal. Porque cuando hablamos del decálogo, de esos 10 mandamientos, no piense usted que esos 10 mandamientos fueron establecidos para un pueblo, para el pueblo de Israel. No. Esos 10 mandamientos fueron establecidos para el hombre, para el ser humano. No importa donde nazca, no importa en la época que le toque vivir. Y Dios destaca entonces en el primer lugar que Dios tiene que ser honrado por encima de todas las cosas. Amén. En el primer lugar de nuestra existencia como seres humanos. Lamentablemente, esa no es la realidad. Esa no es la realidad de la gran mayoría. Y por eso entonces, cuando el Señor establece, fíjese, el Señor establece un modelo para Él tratar con un pueblo, con una nación, con Israel, que nace en el corazón de Dios. Israel no nace por caprichos de Abraham o por casualidad, porque hubieron muchos elementos que hicieron entonces que surgiera. No. Israel nace en el corazón de Dios. Amén. Y lo establece con la finalidad de que eso sea entonces como un patrón, como un modelo del trato del Creador con sus criaturas, con la creación, con el hombre, para que entonces el hombre pudiera entenderlo. Y por eso entonces le dice a Jeremías, mire, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Aleluya. Y después le dice esa palabra que tanto necesitamos escuchar. No temas. No temas delante de ellos. No temas. Y pudiera entonces añadírsele, no temas, Jeremías. Yo pudiera añadir muchos nombres. No temas, Miguel. No temas, Norma. Y pudiera nombrarlos a todos. Poniendo entonces ese elemento que necesitamos para nosotros aferrarnos a la esperanza que hay en su palabra. Aquí vemos entonces acerca de los propósitos eternos de Dios. Nada es casualidad, nada viene por casualidad. Todo lo que sucede está sometido entonces a esa elección soberana de Dios que está por encima de la comprensión que nosotros podamos tener. Ya en el capítulo 2 Dios le dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y anda y clama a los oídos de Jerusalén. Aquí ya entonces le entrega la encomienda. Te he llamado, te he escogido, te he seleccionado con una función, con un ministerio, con una misión que cumplir. Necesito que te ponga las pilas, en términos de ahora. Necesito que tomes este lugar y vayas y clames a los oídos de Jerusalén. Jerusalén estaba en el corazón de Dios. Israel estaba en el corazón de Dios. Y ciertamente, cuando digo Jerusalén, es simplemente el modelo que Dios está estableciendo. Porque
cada uno de nuestros países está en el corazón de Dios. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién creó las naciones? Dios. Dios creó todo. Y aquí entonces Dios le entrega una encomienda y le dice a Jeremías que vaya y proclame. Y dice entonces en el verso 2: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Esta declaración, me he acordado de ti, no significa de que Dios en un momento dado se le olvidó, o que Dios simplemente tenía tantas cosas en la cabeza de que por un momento entonces se descuidó con la atención hacia su pueblo, hacia Israel. No. Simplemente es una expresión para destacar lo ambivalente, lo cambiante que somos nosotros, los seres humanos. Que hoy día estamos contentos, pero mañana podemos amanecer así como derrotados, como que no tenemos ganas, pero de nada. ¿No le pasa a usted? A mí me pasa. A mí me pasa. Pero bueno, el Señor es poderoso y bondadoso para entender la condición de nosotros los seres humanos. Y le dice, tengo hermosos recuerdos de ti. Hubo un tiempo en la cual Dios e Israel disfrutaron de una excelente relación. Y eso son cosas que nos hablan a nosotros. Hay tiempos, mire, y yo estoy seguro, a mí por lo menos, frecuentemente, yo no sé si ya con los años que van pasando y que ya uno no es tan, bueno, yo no quiero decir que soy viejo, sino soy menos joven que antes. Aleluya, no te rías, mi hermana. Y a veces le llegan a uno esos recuerdos de aquellos tiempos. Marisol y yo hablamos mucho de aquellos tiempos y recordamos, y yo sé que uno no puede aferrarse al tiempo pasado, sino que uno tiene que enfrentar la realidad de un presente. Pero recordar es vivir, ¿o no? Recordar es vivir. Por eso a veces cuando nos ponemos a ver los álbumes de fotografía, bueno, ahora es así con el teléfono que pasa la foto, y uno dice, wow, mira qué recuerdo. Y esos recuerdos nos hacen botar lágrimas, porque son vivencias, cosas que hemos vivido, que recordamos, muchas de ellas con gozo, con alegría, otras con tristeza, pero son parte de la vida. Tengo recuerdos hermosos de ti, dice el Señor, con relación a Israel, porque Israel en otro tiempo supo valorar las cosas que estaban recibiendo de parte del Señor. Pero qué triste, mire, las circunstancias a veces hacen de que empecemos a apartar la mirada del Señor. Y cuando digo circunstancias, bueno, las cosas, a veces las circunstancias, y es paradójico, las circunstancias buenas de nuestras vidas a veces hacen que entonces la persona ya realizada, la persona que se siente ya seguro, que ha alcanzado sus metas y ha logrado todo lo que se ha propuesto, lamentablemente muchas veces esa prosperidad hace que muchos empiecen a apartar la mirada de Dios y a ser autosuficientes. Ya no necesitan tanto la dependencia de Dios, porque como ya se han realizado, como ya han logrado muchas cosas, y tal vez estas palabras despiertan en el corazón de Jeremías esa pasión para transmitirle ahora a su pueblo esta realidad. Yo sé que hay personas que no les gusta que se metan con este tipo de temas, les ofende. Y tratan entonces de acomodar las cosas a su nueva realidad. Pero Dios siempre nos va a llevar a nosotros, los hijos de Dios,
a ese encuentro, a ese primer amor de la cual habla Apocalipsis en sus primeros capítulos, cuando Dios nos lleva a nosotros a ser confrontados por una realidad espiritual que nunca jamás se tiene que apartar de la vida de un creyente, no importa su condición. Por eso Pablo decía, yo he aprendido a estar en cualquier situación, en las buenas y en las malas. Y era verdad. Él había aprendido a vivir en condición de su situación a la que él ahora disfrutaba, sino él estaba sometido a la voluntad de Dios que se había revelado a su corazón. Si hay algo que nosotros debemos de agradecer a Dios, ¿usted sabe qué es? De que Dios se haya revelado en nuestra vida. El hecho de que estemos aquí escuchando la palabra del Señor. Yo ayer veía un documental de unas tribus allá del Tíbet, unas poblaciones bien apartadas en toda la cordillera tibetana, allá donde está el monte Everest y todos esos montes, y esas personas aisladas en aquel lugar con una devoción se arrodillaban a sus dioses, tenían un altar y ahí se arrodillaban venerando a sus dioses cuando sus hombres de la aldea salían entonces a buscar el sustento diario. Y yo pensaba con tristeza en el corazón, qué triste, o sea, la realidad de tanta gente. Y por un lado la tristeza y por otro lado ver el privilegio que tenemos de poder estar ante la verdad que ha sido revelada por Dios a los hombres a través de su palabra. Mire, es un privilegio, créanlo, es un privilegio que a veces no valoramos. En el caso por lo menos de nosotros, en el mundo occidental, en un país como este, ¿cuántas Biblias no tenemos? ¿Cuántas versiones? Hay personas que se convierten en coleccionistas de Biblias. Y cuando uno ve esos lugares remotos, recuerdo un programa que vi también en la China, las personas llorando cuando le obsequiaban una Biblia, lloraban y todos alrededor de aquella Biblia, o sea, como un gran tesoro, cuando nosotros muchas veces no sabemos ni dónde la dejamos, se llenan de polvo. Vamos para el culto y ¿dónde dejé la Biblia? Empezamos a buscar la Biblia bajo la cama y entre la ropa, y no sabemos dónde está la Biblia, porque ni siquiera nos ocupamos de ella. Y cuando uno mira esto, qué triste cuando uno ve esa realidad. Y por eso entonces el Señor habla de esos hermosos recuerdos cuando nosotros creímos al Señor y cuando nosotros entonces sí le dábamos lugar a las cosas de Dios en nuestra vida. Y sigue diciendo en el verso 2, entonces, de la fidelidad, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Cuando habla de ese perseverante amor que tiene que estar en el corazón de un cristiano. Aquí Dios utiliza entonces la figura de esa relación de pareja de los recién casados. ¿Aló? Cuando uno está de novio, ¿verdad? Y de recién casado. Cuidado. Y que uno puede entonces tener ese anhelo y ese deseo de estar siempre con la persona que ama. Pero pareciera que las cosas cambian cuando ya entonces se entra en la vida matrimonial, en la vida de rutina, del hogar y todo así, y los años van pasando. Y por supuesto, de ahí la necesidad de poder cultivar este tipo de relación. Y Dios entonces pone este ejemplo
esta figura, ¿para qué? Para que nosotros lo comparemos, que de igual manera los cristianos estamos llamados a poder cultivar eso que Dios sembró en nuestros corazones el día que Él llegó a nuestras vidas, el día que Él tocó nuestros corazones, el día en que Él se manifestó, el día en que Él nos trajo a la experiencia del nuevo nacimiento. Eso que sucedió a unos de una manera, a otros de otra, pero que nos ha confrontado y nos ha puesto en el camino, en el umbral correcto a la que nosotros debemos entonces seguir. Pero necesitamos atender la voz de Dios. Necesitamos escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Necesitamos entonces, ¿qué? Familiarizarnos con ella, con la palabra de Dios. Una de las grandes tragedias de los cristianos de hoy día es estar desconectados de la Biblia o de las Escrituras. Una tragedia. Están conectados con todos los departamentos de la iglesia, tal vez. Están metidos en todos los comités, forman parte del coro de alabanza y están activos en muchas cosas, pero desconectados de la palabra de Dios. Y cuando eso ocurre, mire, es una alarma que suena, porque yo sé que a veces nosotros como padres, el hecho de ver a nuestros hijos en la iglesia, bueno, ya es una satisfacción, un gozo, porque no hay mejor lugar que podamos estar que estar con nuestros hermanos, compartiendo, desde el más chiquito hasta el más grande. Pero necesitamos evaluar hasta dónde realmente esa conexión está funcionando espiritualmente, porque no es solamente venir a la iglesia, no es solamente participar de todas las cosas que se puedan realizar o todos los programas que puedan realizarse o hacerse. Es necesario de que haya vida espiritual, y la vida espiritual la va a dar es Dios, la va a producir es Dios a través de su Espíritu Santo por medio de su palabra. Amén. No hay otra fórmula. Tal vez algunos quisieran, oye, pero no hay otra forma para poder agradar a Dios. No hay otra fórmula. Es la única que Dios estableció para nuestra oxigenación espiritual y para nuestra vida espiritual. Por eso, mire, Dios cuando levanta no solamente a Jeremías, levanta a muchos profetas. El domingo pasado veíamos acerca de que en un periodo de 100 años, un siglo, Dios levantó a 5 profetas menores. 5. Advirtiéndole a su pueblo acerca de la necesidad de poder buscarle. Y es necesario en este tiempo, cuando nosotros somos partícipes de una descomposición social como nunca antes la habíamos visto, por lo menos nosotros, los que somos de estas generaciones recientes, nunca habíamos visto una descomposición tan brutal en la sociedad de hoy día, en todas partes. Mire, en cualquier continente uno ve el pecado, cómo el pecado se ha multiplicado, cómo la maldad del hombre ha surgido de una manera increíble. Y ahora, con más razón, Dios nos llama a nosotros para nosotros poder entonces hablar acerca de estas verdades, sonar la campana entre el pueblo de Dios para alertarnos, para despertar del sueño que a veces trae toda esta situación. Cuando Jeremías le encomienda a Dios esto, ya el pueblo de Israel tenía años disfrutando de la tierra que Dios le había prometido, de toda la abundancia de aquella tierra. Ellos estaban viviendo su sueño cananeo. Así como nosotros venimos, bueno, quiero incluirme para que no se ofendan.
detrás del sueño americano, porque muchos vienen con el sueño americano y ya traen un perfil hecho de cómo van a hacer para lograr el éxito, y muchos lo logran. Este país tiene esa bondad, tiene esa facilidad que tal vez otros países no brindan para poder surgir. Pero los que somos cristianos necesitamos poner las cosas en su debido lugar, para que esa bendición añadida de Dios a nuestra vida no nos afecte y no nos separe ni nos aleje del verdadero propósito de salvación para lo cual Dios nos ha salvado, para lo cual Dios nos ha llamado a salvación. Dios no se equivoca, mis amados hermanos. Dios cuando lo hace, lo hace. Mire, ya va pasando un trencito. No volteé, pero ya le digo que van a disfrutar de un trencito que está pasando por ahí. Ok. Entonces, cuando uno mira esto, uno dice, bueno, ¿y por qué? O sea, a veces nosotros, estudiando la condición de Israel, nos convertimos en jueces y decimos, wow, qué pueblo tan ingrato. Mire, después de que Dios los sacó de allá de Egipto, que vieron abrirse el mar rojo, que vieron cómo Dios les suplía el maná del cielo durante 40 años, donde Dios les suplió, y en el medio del desierto Dios les ponía en el día una nube para que no se deshidrataran, y en la noche les ponía una columna de fuego, y todos los milagros y los eventos increíbles, y nos convertimos en jueces. Pero cuando uno mira el panorama de la iglesia, donde nos incluimos también nosotros, porque somos parte de la iglesia, en este tiempo de la gracia de Dios, mire, nuestro comportamiento no es nada diferente al comportamiento del pueblo de Israel, cuando muchas veces somos malagradecidos con las bondades y las bendiciones de Dios para nosotros. El llamado que Dios nos hace es para que nosotros podamos entonces entender el verdadero propósito y el verdadero sentido para lo cual Dios nos salvó, para lo cual Dios llegó a nuestra vida. Y dice el verso 4, oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Y dice así, el verso 5, yo siempre digo que es una pregunta retórica de parte del Señor, cuando dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron malos? O sea, ¿qué mal les hice? ¿En dónde me equivoqué? De una forma retórica, ¿verdad? ¿En qué fallé para que ellos se hayan comportado de la manera que lo han hecho? Y ahí vemos entonces la condición del corazón del hombre, de la manera como ellos, indiferentemente, sin tener en cuenta los beneficios y las bendiciones de Dios para sus vidas, simplemente decidieron ahora hacer las cosas a su manera. Empezaron entonces a mezclar sus creencias, a tomar sus propias decisiones, a hacer las cosas no tan estrictas como la hicieron tal vez nuestros padres o como la hicimos en otro tiempo, sino que ahora nos damos la licencia de poder actuar conforme a nuestra manera de nuestro criterio, nuestra manera de pensar, nuestra prosperidad y todas las cosas que ahora tenemos. Y hay personas que entonces se sienten ya autosuficientes, hablando espiritualmente, donde ya esa dependencia de Dios la miran entonces simplemente como un tiempo de niñerías. Hay personas que miran sus primeros pasos en el cristianismo como algo infantil, como algo que ya lo superaron y que ahora ellos ya son maduros y pueden entender muchas cosas. Mire, yo le doy gracias a Dios por los primeros pasos en mi vida espiritual, con todos los errores que había en mi contexto de formación espiritual,
donde habían personas que a veces uno se quedaba así como, porque uno tenía como modelo de buen cristiano, o un cristiano que lo tenía uno aquí arriba, y de repente ese cristiano lo decepcionó a uno con algo terrible que hizo. Pero yo le doy gracias a Dios por todas esas experiencias, porque esas experiencias nos fueron entonces formando el carácter espiritual de la cual hoy día gozamos en el Señor, en lo que hemos realmente creído y hemos apostado, por decirlo de alguna manera, por las cosas espirituales. Nosotros estamos apostando por el segundo regreso de Cristo. Amén. Nosotros estamos convencidos y seguros de que el tiempo de la venida del Señor está más cerca de lo que cualquiera pueda creer y pensar. Así es. Eso es una realidad y que nosotros necesitamos entonces evaluar en nuestras vidas. Ya voy a ir terminando. Israel había decidido desconectarse entonces de la vida, de la fuente de vida y de poder y de bendición que había sido Dios para ellos en otros tiempos. Y decidieron buscar entonces en otras fuentes. Ahí voy al verso 13, que fue el que leímos inicialmente en la enseñanza, cuando dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y qué tremendo cuando uno mira que esta situación se repite en el tiempo, en la vida de muchos cristianos. Si hay algo que Dios nos llama a nosotros en este tiempo, es un tiempo para revisar nuestra relación con Dios, para revisar nuestra vida espiritual. ¿Dónde estamos nosotros parados realmente con relación a los mandatos del Señor, a la palabra de Dios, a lo que Dios está esperando de nosotros? Estamos cavando, estamos haciendo cisternas rotas, estamos labrando y estamos acumulando cosas en cisternas rotas que al final nada va a retener, o estamos nosotros realmente labrando nuestra posición espiritual en los caminos del Señor. El Señor nos habla en esta mañana y Dios nos trae para que nosotros reflexionemos ante esta realidad. Aquí ya vemos varias generaciones. Yo sé que están estos jovencitos, ¿verdad? Que están apenas empezando la vida. Y la vida es bella. La vida es bella, pero la vida es bella cuando sabemos enfocarlo desde el principio de la vida en los caminos del Señor. Amén. Así es. No hay mejor consejo, mira, que le pueda dar un pastor, que le pueda dar un padre o una madre a su hijo. No hay mejor consejo. Hay muchos consejos buenos, consejos para edificar y para construir muchas cosas aquí en esta tierra. Pero el mejor consejo que los jóvenes pueden recibir de parte de personas que realmente aprecien las verdades de Dios es el poder fundamentar la vida en los designios de Dios, en la palabra del Señor. Créalo. Que el Señor nos ayude y que Dios traiga revelación a nosotros en esta mañana a través de esta enseñanza del profeta Jeremías ante esta realidad de poder caminar en obediencia a lo que el Señor ya ha establecido para nosotros. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Que hemos creído en el Señor, podemos descansar en su palabra. Mire, aunque no entendamos todo, no estamos llamados a entender. Hay gente que dice: no, aquí yo no leí más la Biblia porque yo no la entiendo. No estamos llamados a entender todo.
Dios se irá revelando en el corazón de aquellos que realmente tienen hambre y sed de justicia, la justicia de Dios. No estamos llamados a comprender muchas cosas, sino estamos llamados a creerle a Dios, a creer lo que está aquí, que lo que está aquí es lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Amén. El Señor nos ayude, Dios nos bendiga, y de esta manera entonces vamos a concluir en esta mañana nuestro tiempo de enseñanza. Yo les voy a invitar para estar de pie y vamos a orar y vamos a encomendar nuestros corazones en las manos del Señor, agradeciéndole a Dios por la bendición, la bondad que podemos recibir de parte de Él. Somos privilegiados, no se olvide, somos privilegiados. El hecho de poder estar cerca de Dios, familiarizados con su palabra, el poder tener esta disposición de poder escuchar la voz de Dios, de poder ponerla en práctica, nos hace personas privilegiadas. Pero no privilegiadas para sentirnos por encima de los demás, no, al contrario, privilegiados para poder transmitir ese amor, esa gracia, esa misericordia para aquellos que todavía no han conocido de las bondades del Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias por el privilegio de poder escuchar tu voz a través de estas enseñanzas, Señor, que están encerradas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Señor. Señor. Gracias por la experiencia que hemos recibido de ti, Oh, en tu gracia, por la unción de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que tú ministres a la necesidad de cada corazón, En Señor. el nombre de Que Jesús. tú les hables y que ellos sientan la motivación de poder empezar, Señor, a reactivar su vida espiritual delante de ti, oh Dios. Amén, Y Señor. que ellos puedan tomar compromisos serios, Señor, para que sus vidas puedan ser, Señor, una vez más bendecidas de una manera poderosa, de una manera especial. Gracias, Señor. Oramos por Gracias. aquellos que todavía no han sido, Señor, alcanzados, por aquellos que todavía no han entregado sus corazones Sí, a ti. Señor. Bendíceles, Señor, sálvales, En el nombre de alcánzales, Señor, y permite, oh Dios, que todo esto sea con toda la mejor intención para que ellos también puedan ser parte, oh Dios, de tus promesas y de esa esperanza maravillosa que hay en el corazón de todos los que hemos creído en ti, Señor. Bendice la actividad de alcance en esta tarde aquí, Señor, Sí, Señor. en los terrenos de la iglesia, y permite, oh Dios, que podamos compartir con otras personas, Señor, también de nuestros alrededores, de nuestra comunidad Sí, hispana, Señor. y que también puedan ser parte de las bendiciones que tú tienes para ellos. Y todo esto te lo agradecemos, dándote a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bendiciones. De esta manera entonces damos por terminado nuestro servicio. Salúdense en el amor del Señor. Recuerden las ofrendas, poder ponerlas acá en la bandejita para entonces dejarlas allá atrás para ustedes. Bendiciones para todos. Amén.